Listo, vamos a ver, tengo una pregunta. La pregunta es, ¿los modelos equivalentes a los transistores, tanto el PIN como el T, deben cambiar cuando el transistor es PNP o NPN? La respuesta es los modelos se pueden intercambiar, son equivalentes. Vamos a mirar en qué sentido. Entonces se dice que un estudiante hizo un ejercicio donde hay una fuente controlada y cambian el modelo PI a T, y bueno, porque trabajan con un PNP. Entonces estamos dando la explicación para ello. La explicación es la siguiente. Si el transistor es NPN, este es el aspecto de él. Típicamente ves el colector arriba, el emisor abajo, la base aquí. Y el modelo pi equivalente es este. Una resistencia entre base y emisor, RPi se llama. Voy a considerar el voltaje que hay entre los dos terminales, Bpi le voy a llamar. Otros libros le llaman voltaje entre base y emisor. O sea, otros libros le llaman así, pero no importa. Y a esta resistencia le llama la resistencia entre base y emisor también. Yo le llamo aquí Bpi, Rpi, aquí MBpi, lo mismo. O sea, la idea es que el nombre sea coherente, que el nombre y la forma sea coherente. Muy bien, la flecha va hacia abajo, indicándonos el colector baja la corriente cuando aquí ingresa una corriente. De hecho, el modelo T para ello es así. Se tiene alfa veces IE en la fuente controlada de corriente en el colector. En el emisor se tiene una resistencia llamada RE minúscula, que se llama resistencia incremental del emisor. El valor de esta no es igual al valor de esta. De hecho, RPi es más grande que la otra. RPi es igual a beta más 1 RE. Eso lo puedes consultar también en el texto guía. Ya, por si quieres saber la conexión entre estos dos que están aquí. Ahora, consideras aquí la corriente del emisor y aquí está alfa veces la corriente del emisor, dejando el resto por aquí, entrando por aquí. Ahora, en un transistor PNP, ¿cómo es el asunto? En un transistor PNP, normalmente ves el emisor aquí arriba, el colector aquí. Eso es, el dibujo está en buena posición, ya si no, toca cogerlo como esté y construirlo bien. Entonces, ¿cómo es el modelo pi en ese caso? Míralo, el E está arriba, B está acá, C está de este lado, una resistencia entre emisor y base, RPi, y el voltaje, mira, más arriba, menos abajo. Porque esa es la forma como aquí la tensión, más aquí, menos aquí, y la corriente de emisor a base. Así. Y de este lado vamos de emisor a colector hacia abajo. Fíjate que hay unas diferencias obvias entre este y este. Si ven, los dos diagramas no son enteramente equivalentes. Hay unos giros ahí que se han hecho, ¿ya? Pero ahora vamos a compararlos ya. Sigamos acá con el modelo T. El modelo T va así. E arriba, tengo arriba, resistencia, RE, aquí está E, que viene ahora base, velo aquí. Ahora viene lo controlado, que es la fuente controlada en el colector. Entonces, ¿esto cuánto vale? Alfa veces IE. ¿Por dónde viene IE? Tiene que venir bajando. O sea, esa es la manera. Listo, hemos terminado, hemos construido los dos equivalentes para ambos. Ahora miremos un detalle, vamos a ver detalle, es esto. Fíjate bien, esto que está aquí corresponde con esto, así lo hicimos ya. Si yo volteo los dos de Bpi, ¿qué debe pasar con esta flecha? Esta flecha debe girarse 180 grados. O sea, quiero que vamos a voltearlo por un momento ya, y es completamente válido, el dibujo es el mismo, no lo voy a cambiar para nada, simplemente voy a considerar más aquí, menos aquí, Bpi. He volteado los signos de Bpi. Y si volteo los signos de la cantidad controladora para una fuente controlada, tengo que voltear la dirección de lo controlado. Ahora sí es coherente. Ahora puedo afirmar que este dibujo y el de arriba es exactamente el mismo. O sea, este de aquí y este son exactamente el mismo. Simplemente he rotado esto. Cambié nada más el signo. Y mira, giró la flecha. O sea, que puedo utilizar para el PNP este o este. O sea, la misma cosa es. Aquí igualmente tiene que girar, si no uno girar, eso es completamente válido en un circuito en lo que tenemos fuentes dependientes. Yo voy a girar aquí el sentido de la corriente IE, aquí está el emisor, aquí está R, no ha cambiado, la fuente controlada está aquí, y ahora la flecha para dónde va, tiene que ir para arriba, alfa veces IE. O sea, el circuito azul y el circuito rojo son exactamente el mismo, este que está aquí en PNP, lo mismo. Pero ahora quiero que compares este circuito azul con el rojo de arriba. Y dime si hay diferencias. Más en B, menos en E, RPi. Más en B, RPi, menos en E. La fuente va de colector a emisor hacia abajo. Mira, la fuente va de colector a emisor hacia abajo. Y compárame este con este que está aquí. Compáralos. Ahora quiero que hagas esas comparaciones y dime
Si hay alguna diferencia. ¿Tú ves alguna diferencia? Es que no hay diferencia. Por esa razón decimos que en pequeña señal, entonces podemos decir así, en pequeña señal, los modelos son iguales, los modelos son el mismo. Para NPN, que es la pregunta que se hace, y PNP son el mismo. Ya, esa es la respuesta a la pregunta. O sea, por esa razón podemos reemplazarlo. Pero entonces, mira que de poder traicionar, si uno está acostumbrado a esto y le ponen esto, entonces hacer este dibujo de uno es como raro, ¿sí me entiendes? Porque la flecha apunta hacia arriba, el voltaje va de aquí para acá, como si la corriente subiera. Es mejor hacer este dibujo que está aquí. Mejor hacer este. ¿Ya? Es el más natural, pero este dibujo, como he dicho, es igual a este azul. Y el azul coincide enteramente con el anterior. O sea, es lo mismo y por esa razón puede haber un poco de fusión. Realmente son el mismo. En pequeña señal eso pasa. Porque en pequeña señal no hay ninguna razón para pensar que la corriente tenga que tomar una dirección en particular. O sea, por ejemplo, considera qué está pasando aquí. Normalmente tú dices, no, es que la corriente se mueve así. Esa es la corriente total, estoy de acuerdo contigo, la total. Pero la de pequeña señal, la que se superpone a la corriente de polarización, es una componente adicional que a veces va en esta dirección, pero a veces va en la otra dirección. O sea, recuerda que eso significa que en total, a veces está bajando una corriente por aquí y a veces está bajando una cantidad más pequeña. Entonces se nota que normalmente está bajando una cantidad promedio, digamos que le llamamos de polarización, inquietud, y a veces se superpone a esta cantidad una extra, que es la de pequeña señal, y a veces lo superpuesto va en la otra dirección. Entonces, a estas pequeñas que se superponen se les llama las de pequeña señal. A veces van en una dirección, a veces van en la otra, son alternantes. Pero esta es la que se llama DC o polarizante, y esta se llama AC, que es alternante, de hecho. ¿Sí? Entonces, por esa razón, no hay una dirección comprometida. Fíjate que en el diagrama es una resistencia. O sea, tú puedes perfectamente decir, no, aquí está bajando algo amperio, o tú puedes decir, no, aquí están saliendo algo amperio. Perfectamente, esta fuente dependiente reacciona como tal. Si aquí baja, aquí baja. Pero si aquí sube también. O sea, es que en pequeña señal tú vas a estudiar ese comportamiento que se superpone al comportamiento básico y al comportamiento que encontraste en DC. Entonces recuerda, por ejemplo, si se trata de buscar la corriente de colector, imagínate, aquí está la corriente de colector que está bajando por el transistor, ahí está. Pero cuando empiezan las perturbaciones en el tiempo, o sea, empieza a haber señal de entrada, él empieza a perturbarse, a veces da un poquito más, a veces da un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, un poquito más. ¿Qué significa? Que este es el valor de reposo, pero a veces tienes más corriente de colector y a veces tienes menos corriente de colector. ¿Eso cómo lo ves? Eso lo ves como la suma de ¿qué? De una cantidad constante que se llama IC, la de DC, y una cantidad, ya es tiempo de borrar esta flecha aquí, perdón, aquí tengo que borrar, más una cantidad que es variante en el tiempo, que es así, que cambia de polaridad. ¿Sí la ves como cambia de polaridad? Esta se llama I minúscula, C minúscula. Entonces, esas dos cosas se suman y producen la de acá arriba. Entonces, cuando estudiamos esto, estamos en análisis en DC. Entonces, hallamos ese valor continuo en el tiempo, el promedio. Pero ahora, en análisis de pequeña señal, hallamos estas características, estas pequeñas, nos referimos a ellas. Y a veces van en una dirección y a veces van en la otra dirección. Eso es normal. Así que por eso el equivalente que estamos usando es un resistor, no es ni siquiera un diodo, es un resistor, porque él permite esa bidireccionalidad. ¿Ya? Entonces, con eso es que quería como cerrar el comentario para que ya no hubiera ninguna duda de esto. Entonces, ¿qué te parece? Aquí podemos dejar el diagrama así. Bien, la respuesta, ¿está bien? ¿Sí llena la expectativa?
las señales AC podrían cambiar el modo de operación. Bueno, esa es otra pregunta. Bueno, las señales de AC cambiar el modo de operación. Vamos a mirarlo. Bueno, puede que sí. Por ejemplo, si usted se imagina un diagrama en el cual usted tiene a su emisor aquí, pongo usted, bueno, vamos a hacerlo un poquito mejor así, que el emisor esté aquí, que la base esté aquí y que el colector esté acá. Y de pronto la operación de hace que este colector suba o baje ya. Como consecuencia de eso, es posible que el emisor también suba o baje una cantidad. Es posible ya que eso que está aquí suceda. Así que el emisor también se mueva un poco, ya que haga un poquito de oleaje. Y obviamente la base también imita un poco eso, de manera que la distancia entre ellos siempre se mantiene de más o menos 0,7. Pero estos movimientos es lo que pasa cuando entra la pequeña señal en el circuito a funcionar, a hacer su trabajo. Es decir, a ver qué es lo que sucede aquí. Entonces, esto lo podemos ver. Pero fíjate que C, por ejemplo, se acercó, descendió. ¿Lo notas? Y que, por ejemplo, para ese mismo momento, de pronto, puede ser que el emisor también se haya acercado un poco. Entonces, esta distancia es la que nos preocupa. O sea, esa distancia debe ser más grande que 0,3. Si se viola eso, cambias de modo de operación. Suponga usted que después se queda usted quieto en el tiempo. Quieto, aquí también queda usted quieto. Aquí se queda quieto. Y ahora entonces sucede algo. Se agita C bastante. De pronto se agita así, se agita para acá, se agita para acá. En ese caso, supongamos ya que el emisor también se agite un poco, así. Entonces se comprometen algunas cosas. Mira cómo empieza ahora a comprometerse este funcionamiento. Y si se agita mucho más, por ejemplo, ya decimos, vamos a suponer que se agite mucho más esto que está aquí. Entonces supongamos que la cosa va así. O sea, intentó hacer esto que está aquí, fíjate bien, y después subir, recuperarse así. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en el emisor? Aquí sucedió algo. ¿Sí notas? Se intercambiaron de posición ahí. Y la base va a estar intentando estar aquí así, siempre a punto 7 más arriba. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Vamos a mirar esta parte en otro color. Mira bien. Apenas estabas hasta aquí, todo iba bien. O sea, apenas la distancia de aquí es 0,3 voltios, hasta ahí vas bien, modo activo. Estamos en activo. Todo esto que está aquí está en modo activo. Pero de aquí para adelante ya no es modo activo. Ya no lo es. O sea que esta evolución que está aquí no puede ser. Es decir, lo que debo hacer realmente es puntear un poco lo que ha estado pasando aquí. Esta gráfica no sucede así. Esta parte no sucede así. Entonces, ¿cómo sucede en realidad? Te vamos a verlo. ¿Cómo sucedería en este caso en realidad? Lo que vemos es que el transistor, cuando entra en modo saturación, que es lo que va a pasar ahora, estos dos valores, emisor, colector y emisor, se acercan, pero no se violan uno al otro. Entonces, lo que tú ves es que este transistor se aplasta así y continúa. Y el emisor también se aplastó un poco aquí y después continuó así. Eso es lo que ves. O sea, ves un aplastamiento, una distorsión. Después otra vez recupera estar en modo activo. Aquí la pequeña señal hace que la amplificación sea tan grande o la pequeña señal es demasiado grande que está cambiando de modo de operación al transistor. Con lo cual la gráfica que observas en el colector es una gráfica indeseable. O sea, en el colector tú deseabas tener algún valor así fijo y oscilar. Eso es lo que tú querías. Pero lo que estás viendo es un valor y que está pasando algo así, ¿ves? Algo está pasando ahí, ya, está saturando. Entonces, todo esto son alarmas, saturaciones. Entonces, tienes una señal, no es la amplificación de la entrada. Es una amplificación como recortada. Recortada. Eso se llama distorsión. O sea, la dañaste. Y la distorsión es rechazable. O sea, no queremos eso para nada. Entonces, ¿por qué pasó la distorsión? El colector y el emisor se acercaron mucho. ¿Y qué debes hacer? Si tú quieres que este oleaje aquí sostenerlo, o sea, tú quieres que el oleaje sea así de grande, te va a tocar entonces ubicar al colector más arriba, por acá arriba. O sea, te va a tocar cambiar la polarización, es decir, ¿cómo haces tú para que el colector esté más arriba? Si se trata de un amplificador simple en el cual tienes la resistencia de colector y aquí tienes el transistor, y aquí tienes otras cosas más y así. Entonces, lo que sucede es que aquí está el voltaje de colector. ¿Cómo haces para que esté más arriba? Bueno, pues disminuyes la resistencia del colector, la haces más pequeña. Y cuando la haces más pequeña, entonces este valor de tensión de colector se ubica un poco más arriba. Y si está más arriba y de pronto el oleaje sí permita, esta vez,
El problema de subirse mucho y hacer RC, por ejemplo, baja, el problema de ese es que te acercas arriba al nivel de BCC, te acercas al techo. Entonces tú tienes que estar oscilando entre el techo y algún nivel que está acá y el emisor. ¿Ya? Entonces el emisor a veces se mueve también un poco, ¿no? Y aquí está el techo. Entonces, entre las dos tienes que ubicar a la onda que tú quieres, como la máxima posible amplitud que puedas ubicar. Dice, bueno, supongamos que el emisor no se levanta más de aquí, ya tengo el límite abajo. Entonces, ahora trato de decir, bueno, mira, ve, lo que más cabe es un pico a pico, desde aquí hasta acá, en el que el transistor, por ejemplo, aquí, hace que la corriente, o sea, si este colector llega a BCC, es porque la corriente del colector es cero. Eso tampoco es bueno, que la corriente llegue a ser cero, o sea, lo apagas prácticamente. Estás casi pegándole a off en el transistor y casi en este lugar pegándole a saturación. O sea, son los dos extremos, ya no es bueno estar cerca de los extremos, sino un poquito de margen, que ni se apague el transistor ni tampoco llegue a saturación. Pero fíjate, uno podría calcular, hombre, tengo esto. Entonces, ¿cuál es esta posición central que me conviene? Entonces, tú puedes decir, fíjate, yo puedo tratar de decidirme a cuál posición central. Yo tengo que saber escoger RC para que quede en la posición central, previendo cuál puede ser el oleaje que se da simétricamente, ¿no? Simétricamente en torno a esto. Entonces, así se responde la pregunta que tienes, ¿correcto? Si va bien, me dice. ¿Listo? Entonces, ¿quién más tiene alguna pregunta? Sí, en general, me preguntan que si el punto 7 de voltaje base emisor se mantiene. Sí, o sea, este punto 7 sí se mantiene. El punto 7 sí se mantiene. Digamos que cuando obviamente la entrada se agrega, suponga usted que esté la situación, mi dibujo es terrible, pero no imiten eso, pasa que es difícil dibujar en la tabla a veces. Bueno, bien, si usted tiene un valor aquí, ha dicho punto 7. Recuerden que este punto 7 es un número que hemos acortado, que seguimos con el libro de cedra, que otro libro pone punto 6, que punto 6 es un valor más razonable en la mesa de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerde eso. Uno dice, bueno, ¿será que se mantiene cuando entra una pequeña señal? La verdad es que sí. Estos son 700 milivoltios de todas maneras. Y las pequeñas señales son de tal forma que el voltaje base emisor se le agrega esto. No la señal de entrada, la señal de entrada es una cosa diferente a esto. La señal de entrada generalmente es grande y a través de las resistencias de entrada, el divisor de tensión que hay por aquí, etcétera, llegas a esto, que es lo propio que aparece entre base y emisor. Eso debe estar menor que 5 milivoltios. Eso se considera pequeña señal. Es decir, de 700 milivoltios o decir 705, 710, 690, todo eso es decir los mismos 0,7. Entonces, aun cuando se opere en pequeña señal, estaremos diciendo que el voltaje es razonablemente el mismo, 0,7. Aunque en sentido estricto, él varía también. Él se hace un poquito más grande. De hecho, el que él se haga más grande es lo que permite que la corriente de colector sea más grande. O sea, porque la unión entre esta corriente de colector y este voltaje es una exponencial. Entonces, debido a que tú quieres aumentar corriente de colector, tienes que aumentar el voltaje, es obvio. Pero de una cantidad pequeña. O sea, pequeña. Es lo mismo ya. 690 a 710 milivoltios. Esa variación tú dices 0.7. O sea, 0.7 dice. Entonces varía, pero muy poquito, así que decimos que es 0.7. Se mantiene. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, a mí me gustaría terminar la clase acá, porque hay personas que sí quieren hablar conmigo y quieren hacerlo en privado. Entonces, de pronto los atiendo ahora por Meet. Y entonces dedicaré un tiempo ahí para la revisión del examen, porque como entregué los exámenes, algunos tienen preguntas. Entonces dedico el tiempo que sigue a responder preguntas específicas a aquellas personas que me han contactado y quieren hablarme directamente acerca del examen. Entonces con eso podemos terminar la clase de hoy. O sea, terminamos entonces así. Bien, bien. Y nos veríamos cuando nos vemos ya la próxima. Nos veríamos entonces ya
el próximo miércoles, ¿vale? Entonces aquí podemos parar la grabación.